Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres. Enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Versículo número 6. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. El versículo número 8. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Versículo número 17 dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negueb y subid al monte y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos, y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. El versículo número 28 vamos a leer. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos ahí a los hijos de Anac, Amalec habita el Negueb, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Versículo número 32 dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Amén. Oramos. Acá en este capítulo número 13, hermanos, encontramos la misión de los 12 espías. El Señor, si usted vemos todo el contexto de este capítulo número 13, encontramos que el Señor tenía una promesa, tenía un diseño para el pueblo del Señor. Y dentro de esta promesa que el Señor tenía para con este pueblo, era el que este pueblo tuviera un territorio. Recuérdense que una de las deseos, una de las mentes, uno de los proyectos siempre en la vida que brinda estabilidad al ser humano son el poder tener el dominio de un territorio. Por eso es que las nacionalidades se vuelven fuertes o se vuelven débiles cuando una nacionalidad no tiene un territorio, como le sucedió al caso de Israel durante muchos años después de ellos de haber perdido su territorio. O sea, el territorio le da una pertenencia al ser humano, le da un dominio, la posesión le da una estabilidad mental, que es lo que produce literalmente ya en nuestras vidas, lo que produce una casa. Lo que produce una casa en el tiempo antiguo no existían las casas, sino que la gente lo que hacía tenía cuevas. Entonces la gente siempre andaba buscando una cueva porque esa cueva le brindaba seguridad y le brindaba estabilidad mental. Ahora es una casa. Entonces, eso a nivel de los pueblos, a nivel de las naciones, también una nacionalidad que no tiene territorio mentalmente está inestable. Entonces el Señor
conociendo toda esta, cómo el ser humano nos manejamos y cómo entendemos nuestra vida. Entonces desde el tiempo de Abraham, había diseñado, sabía que era un pueblo que iba a ser un pueblo numeroso, y había diseñado entregarles un territorio, una parte de un territorio amplia, grande, y que este territorio tuviera ciertas bondades. Entonces ya acá en este capítulo número 13 encontramos ya la materialización de aquella promesa que viene Dios dando a su pueblo. Entonces ahora que los encontramos ante ya esta frontera para poder poseer esta tierra, el Señor le habla. Usted ve, esto es bien importante. El Señor específicamente dice acá que Jehová, no fue Moisés el que le habló. Vea, aprendamos acá a diferenciar. No fue Moisés que habló con el Señor y le dijo, vamos a hacer esto, sino que fue al revés. Fue el Señor que le habló a Moisés y le dice, mira, necesito, en este momento ya están ustedes a punto de materializar aquella promesa que yo les hice al principio, que se ha venido construyendo. Entonces, para poderla materializar, necesitamos trazar un proyecto, trazar una idea. Entonces, quiero que vayan a ver esta tierra. Y le dice, necesito que vayan a reconocer esta tierra, la cual, ahí el Señor hace como un retroceso, la cual yo les di en promesa a los hijos de Israel. Y es acá en donde Moisés organiza esta misión para reconocer esta tierra. Y esta misión conlleva el poder escoger de las 12 tribus a lo mejor. Había que escoger a los príncipes, lo mejor de cada tribu, y se escoge de estas 12 tribus, se escoge uno por uno. Ahora, acá está detallado en todo este capítulo número 13, quién fue la selección que se dio de cada tribu. Ahora, estos espías empiezan la misión de reconocer la tierra. Llegan a la tierra, entran a la tierra, y como toda misión, al finalizar cada misión se debe de dar un informe, se debe dar una conclusión. Entonces regresan, reconocen la tierra, ven todas las bondades de la tierra, logran hacer un mapeo mental, una descripción mental de este territorio. Ahora, todo lo que se decía de este territorio, que era un territorio que fluía leche y miel, esto, aquello y acá, era verídico, era certero, era una realidad. En ningún momento se había ni exagerado ni disminuido la descripción de aquella tierra. Entonces regresan todos estos espías, y al regresar dan este informe, y hay dos versiones de este informe, y una primera versión es la versión de 10 espías, la cual hacen la descripción de esta tierra tal como era, pero le agregan a este informe una particularidad. Y la particularidad que le agregan a este informe es que era una tierra inconquistable, que era una tierra imposible. Lo cual podríamos criticarlos y decir, realmente dieron un mal informe. Realmente dieron, en mi opinión, un correcto informe. Dieron un correcto informe porque esa era la visión, eso era lo que ellos vieron. En ningún momento lo negaron. La tierra fluía leche y miel, la tierra tenía esto, la tierra tenía esto otro.
tenía estos beneficios y tenía estas debilidades. Pero ellos llegan a la conclusión de que era algo inconquistable. Primeramente era inconquistable porque estaba sitiada por gigantes, los cuales ellos no podían vencerlos. Ahora, como le digo, fue un informe correcto porque esto de los criterios y de los informes viene siendo como, para que lo podamos entender, viene siendo bien parecido como la belleza, para que lo entendamos. Lo que es bonito para usted es feo para mí, lo que es bonito para el otro es relativa. Pero la situación es que este informe, para ellos dieron su informe y para ellos era una tierra que daba las descripciones tal como se había proyectado, pero era una tierra inconquistable. Ahora, esta situación lo lleva a todo este pueblo que escucha este informe, lleva a que produzca queja y se produce murmuración. Al escuchar todo este panorama, el pueblo del Señor concluye de que realmente, como era una tierra inconquistable, era algo meramente imposible. Entonces aparece la queja y aparece la murmuración. Entonces nos encontramos ya ahora ante un escenario bastante difícil. No solamente que era una tierra imposible, sino que nos encontramos ante un pueblo en rebelión contra aquel designio de parte de Dios y contra aquella misión y contra aquel proyecto que Dios había establecido, no en este año, sino que lo había establecido desde el tiempo de Abraham, que les iba a dar esta cueva, esta tierra, este territorio. Ahora, en este mismo momento que se está dando este informe, hay una contraposición. Esto es como en el caso de la boda, ¿vea? ¿Quién se opone? Entonces hubo alguien que se opuso. Hubieron dos personas de los 12 que se oponen y se oponen, pero tampoco, quiero aclarar, tampoco niegan la dificultad. Por eso le menciono, el informe que dan al principio es muy certero, es muy real. Tampoco obvian la realidad. Entonces dicen, sí, es cierto, hay gigantes, hay esta situación, hay esta otra situación, pero es ahí en donde este informe hace la total diferencia, porque no se basa en lo difícil del territorio, no se basa específicamente en la negatividad de la imposibilidad de poder conquistar aquello, sino que se basa específicamente. Ven ustedes que ahí hay dos posiciones: aquel que da el informe que establece que es imposible y que se retiren, que no se puede hacer, y este otro informe que sí tienen razón los otros, pero la diferencia es que nosotros vamos a poder conquistarlo porque hay una diferencia, y la diferencia es que Dios ha diseñado que ese territorio sea para nosotros. Y además no nos está preguntando, simplemente nos hizo que fuéramos a reconocer la tierra y que realmente la reconociéramos porque es un territorio que ya estaba diseñado y está diseñado que sea de nosotros. Entonces lo único que tenemos que hacer es poseerlo. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Ahora, al ver todo este escenario, hermanos, es un escenario real de lo que sucede. Y es ahí en donde vemos cómo estos dos últimos informes, el caso de estos dos espías, Josué y Caleb, hacen la total diferencia. Hacen la total diferencia ante la adversidad, ante todo este panorama dificultoso que se presentó y toda esta atmósfera de dificultad que se presenta y se ve
del informe de estos 10 espías. Ahora, usted conocerá la conclusión de este capítulo número 13, lo que resultó de todo esto, de la conquista de esta tierra. Y bueno, realmente el pueblo salió victorioso. Muchos años después, no en este momento, sino que en este momento lo que tuvieron fueron consecuencias. Y dentro de las consecuencias que hubo, por no haber creído, por ver las dificultades, fue de que este pueblo no pudo entrar a la tierra prometida. Ahora, al ver todo este escenario, hermanos, al ver todo este escenario, es el mismo escenario que se nos presenta a nuestras vidas, siempre a nosotros como seres humanos, siempre nosotros como que somos tendenciosos, siempre somos tendenciosos a dar estos mismos informes de los 10 espías primeros. Por ejemplo, este nuevo año, estamos 2 de enero de este 2022, y sin duda venimos de años difíciles, venimos de un tiempo de pandemia, venimos de tiempos difíciles, y es acá en donde realmente, al ver todos estos escenarios, como el mundo realmente se proyecta para este nuevo año, una nueva variable de esta situación. Me decía una persona el día de ayer, si no estoy mal, en donde, sí, el día de ayer me decía, esta nueva variante de esta enfermedad, dicen que es mucho peor porque no hay ningún síntoma. Por lo menos me dice, antes esta otra enfermedad tenía síntomas y podríamos decir, tengo esto, pero esta nueva, dice, no tiene ningún síntoma, ni tan siquiera nos vamos a dar cuenta, me dice, cuándo nos vamos a morir, porque no vamos a presentar ni tan siquiera ningún síntoma. Ahora, al ver toda esta situación, todo este panorama que nos enfrentamos, este nuevo desafío de este nuevo año, al ver toda esta situación, hermanos, es una situación de no tan halagadora. No estamos como aquellos años en donde podíamos hacer proyecciones y decir esto otro, se avecina esto otro, proyecciones positivas, sino al ver todo este escenario de este nuevo año, de este que pasó y este que empieza, realmente los escenarios no son tan bondadosos, no son tan positivos, no son como a veces uno lo espera. Y sin duda, todo eso de el ver las noticias, el ver todos estos escenarios del mundo, es indiscutible que nos influencien a nuestras vidas y nosotros no nos llenemos de toda esa atmósfera de negatividad en nuestra vida y la asumamos que realmente, a tal grado de que ya muchos que me escuchan, ya sin duda lo que han hecho ya es irse a medir la caja, buscar un buen cementerio, ya están proyectando nada de situaciones positivas, sino solamente de situaciones negativas, al ver todo el escenario que plantea el mundo y todas las situaciones que se pueden venir. Ahora, al ver todo esto, realmente yo no le podría más que decir que desde un punto de vista, como le mencionaba, del punto de vista de los 10 espías, usted tendrá razón, mucha razón de que los escenarios no son positivos. Pero es acá en donde nosotros tenemos que marcar una diferencia, y eso fue, por eso le decía al principio en el capítulo número 13, en ningún momento de este escenario fue Moisés el que le habló al Señor. Acá vemos que fue el Señor que le habló a Moisés. Están invertidos los papeles. No fue Moisés, sino que fue el Señor que le habló a Moisés, diciéndole específicamente que estaban en un punto
difícil, complicado, pero que en este escenario de dificultades, esta tierra que Dios le había prometido a Abraham iba a ser de ellos. En este escenario de gigantes, ellos lo único que tenían que hacer era ir, reconocer la tierra y creerle al Señor de que ellos iban a conquistar aquella tierra. Y este nuevo año es el mismo escenario que se presenta. Ante ver toda esta negatividad de muerte, de tristeza, panoramas en donde la economía está quebrada, lo único que el Señor nos habla esta mañana y nos vive hablando continuamente a través de su palabra es que nosotros tenemos que creerle al Señor que este nuevo año será diferente para nosotros, porque con nosotros va uno que no ha perdido ninguna batalla. Eso era lo que tenía que hacer el pueblo del Señor en este escenario. Pero usted ve, lo que hicieron fue ponerse a quejar, a murmurar, a decir, mire, vamos a morir acá en el desierto, nos trajeron a morir. Y es ahí en donde yo quiero establecer esta mañana. Fue en donde este pueblo se llenó de incertidumbre y de duda. Ahora, en la Biblia se establece, hay un ingrediente en la Biblia. Y como le menciono, podríamos criticar a estos 10 espías. Yo no me atrevo a criticarlos porque realmente ese es el estado natural de la tristeza, de lo difícil de la vida. O sea, realmente no podemos decir... O sea, no podemos decir que no estamos en una crisis sanitaria, no podemos decir que no estamos en una crisis económica, no podemos decir de que los muertos no están a la orden del día, no podemos negar esa realidad. O sea, estos 10 espías fueron realistas. O sea, no fueron, o sea, no espiritualizaron las cosas. O sea, realmente fueron realistas. Hay una realidad, la gente está muriendo, el panorama económico es difícil, es una realidad que no podemos obviarla. Pero hay un ingrediente en la Biblia, entonces uno dice, ¿qué puedo hacer ante esta realidad? Cuando no espiritualizamos las cosas y decimos, sí, esto, otro, sino que somos realistas y vemos que hay una realidad que está próxima a avecinarse, a venir. Entonces, en la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, uno dice, ¿qué puedo hacer? Pues, o sea, ¿qué puedo hacer ante todo esto que se presenta? Ya estoy sin empleo, ya tengo cuotas atrasadas, ya me quitaron la luz, ya estoy en problemas. ¿Qué puedo hacer? Dice usted, que es hija de Dios, que es parte de la iglesia. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si hay una realidad? Ya estoy viendo cómo me voy para Estados Unidos, usted que me está escuchando. O sea, es una realidad lo que está sucediendo. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces, lo primero que son las primeras preguntas que uno se hace, ¿qué hago? Entonces dice, como le menciono, a lo largo de la Biblia hay un ingrediente. Y es a veces uno cuando está ante esos gigantes, cuando uno está ante esas dificultades, ante estas circunstancias, realmente los problemas, las dificultades, se ven, se magnifican, se exageran, se dimensionan difíciles, parecen graves. Ahora, en la Biblia, cuando uno está ante estas dificultades, en la Biblia, hay un ingrediente que viene mencionándose a lo largo de toda la Biblia. Entonces, usted que está pasando una circunstancia de estas, porque como le digo, esto es como la belleza. Esto es como la belleza. Para unos es bonito esto, para el otro es feo esto. Para unos este año fue muy positivo, para otros fue muy negativo, para otros están
quebrados. Es totalmente diferente cada escenario. Entonces, cuando leemos en la palabra del Señor y empezamos a leer la palabra del Señor y la podemos como llegar a un aterrizaje y llegar como a una conclusión, dice el que está pasando esta circunstancia, el que está viendo ese gigante, el que ya tiene varias cuotas atrasadas. Un día de estos, Dios me puso esto, ¿vea? Me puso esto porque este es como un lamento, muy continuo de aquellos que han fracasado en un área económica. Por ejemplo, usted ve aquellas personas que han fracasado y han perdido sus casas, han perdido sus locales, han perdido sus cosas. La gente llora por aquellas cosas porque siempre nosotros valoramos aquellas cosas cuando ya no las tenemos. Cuando ya no tenemos la casa que perdimos, entonces es ahí en donde la limpiamos y la barremos. Pero cuando la teníamos ni la barríamos ni la pintábamos. Entonces se dice que el ser humano valora las cosas cuando ya no las tiene. Entonces cuando uno pierde las cosas es cuando más las valora. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Entonces todos aquellos que, por ejemplo en Estados Unidos, usted que me escucha, que todavía la crisis del 2008, en donde la crisis del 2008 fue una crisis bastante difícil porque vaya, para que lo entendamos, en Estados Unidos se dio una ola de créditos masiva a nivel mundial, pero a nivel de todo Estados Unidos, pero para que lo entendamos, a la gente le dieron créditos por sus casas y les dejaron una cuota, para que lo entendamos, de $1,000. Pero resulta que vino los bancos y de la noche a la mañana subieron las cuotas y las subieron al doble, a 2,000. Entonces, si a usted de hoy para mañana le suben la cuota de 1,000 a 2,000, entonces, y usted no tiene la capacidad económica, literalmente pierde usted su casa, pues. Entonces, esa fue la gran crisis que hubo en el 2008 en Estados Unidos. Entonces, fueron millones de gente que perdieron todo. Entonces, porque no pudieron pagar. ¿Y por qué? Porque toda esa gente tenía de salario 1,500, entonces 1,000, y le suben a 2,000. Entonces la gente lo que hizo fue entregar las casas. Pero muchos a estas alturas viven llorando y viven lamentándose de aquella situación y probablemente sientan que en ningún momento van a poder superarla. Entonces un día de estos se me vino este chispotazo, y el chispotazo se me vino es que realmente en ningún momento perdieron nada. Pues, por ejemplo, vaya, si usted tenía su casa y usted vino y fue al banco y le hipotecó, a usted le dieron, si su casa valía $10,000, entonces valía 15,000. Entonces usted fue al banco y le dieron por su casa $10,000 y usted vino al cabo de 2, 3, 5 años, la perdió. Usted no perdió nada. No perdió nada. ¿Por qué? Porque a usted, cuando le dieron el crédito, le dieron los $10,000. Que usted se los haya comido y los haya perdido, ese es otro pisto, pero se los comió. No sé si me doy a entender. Entonces no ha perdido nada. Porque usted hubiera perdido que el banco no le hubiera dado los 10,000. Entonces ahí sí, usted hubiera olvidado firmar y no le hubieran dado nada, ni 1,000, ni nada. Entonces sí lo perdió. Pero usted, aunque sea la mitad, se la dieron. Que usted se la reventó y la perdió, ese es otro pisto, pero la disfrutó. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Entonces muchas veces vemos el acabose y el fracaso de aquello como, no, yo perdí esto otro. No, no perdiste nada. Y cuando te dieron el cheque, ¿qué lo hiciste? ¿Recordaste dónde lo perdiste? No perdiste nada. Te la pagaron, más bien la vendiste. Y en muchos casos la vendiste bien, porque eran cosas que ni tan siquiera nadie te las compraba. Esto que le estoy mencionando es totalmente contradictorio al dolor, al sentimiento de pérdida y de dolor de aquellos que están pasando. Pero analícelo y reflexione y se va a dar cuenta que no le estoy exagerando. Y es un aterrizaje bien acertado, súper acertado, que no ha perdido nada. Nada. Porque a usted le dieron dinero. Si no le hubieran dado nada, entonces sí,
lo regaló. Entonces pues, usted puede decir, lo regalé. Y ante todos estos escenarios difíciles y complicados, entonces es ahí en donde la persona ve vemos la situación, como le digo, gigantes dificultades, complicadas, y es una realidad. Pero regreso, en la Biblia hay un ingrediente y lo vive mencionando la palabra del Señor desde el principio en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces aquel que estamos pasando por una situación complicada y negra, ¿qué hago? Dice la persona. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces en la Biblia hay un ingrediente. Váyase a Hebreos capítulo 11 y el versículo número 6. Y alguien me lo puede leer en voz alta. Hebreos capítulo 11 y el versículo número 6. Dice en Hebreos capítulo número 11 y el versículo número 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Once uno, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces en la Biblia, cuando estamos ante un escenario de estos, entonces tenemos que inyectarnos fe. Entonces usted está pasando una situación de esta, entonces tenemos que inyectarnos fe. ¿Y qué es la fe? La convicción, aquello que no, uno dice, ¿qué es la fe? La convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿y qué es la convicción de lo que no se ve? Entonces usted está pasando una dificultad, entonces usted lo que tiene que hacer es la convicción de lo que no se ve. Vamos a repetirlo porque nos cuesta lograr entender esto. La convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es la convicción de lo que no se ve? La convicción de lo que no se ve. Entonces, este nuevo año, usted tiene que tener esa convicción de aquellas cosas que no se ven. Entonces, aunque nosotros no las podamos tocar, aunque nosotros no las podamos sentir, aunque nosotros no las podamos literalmente ver, entonces nosotros tenemos que tener la convicción de que esas cosas ahí estarán. Tenemos que tener la convicción de que usted no va a morir de esa enfermedad, porque usted tiene un Dios todopoderoso que murió en la cruz del Calvario para darnos la sanidad que nosotros tanto estamos deseando. La convicción de las cosas que no se ven, ese es el ingrediente letal que hará la diferencia. Eso fue lo que les hizo falta a los 10 espías. Ellos, es una realidad, la vida está difícil, la vida está imposible, las cosas están caras, las enfermedades están hasta decir ya no, pero es ahí en donde yo tengo que tener la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve, la convicción en la mente de lo que no se ve. Yo no voy a morir de esto, yo no voy a morir de esto. Yo voy a morir cuando el Señor me llame a su presencia de lo que Él quiera, pero yo no voy a morir de esto ni de esto otro. Este problema económico no me va a matar. Yo veo la salida, yo veo la solución. Pero miren, ya le están llamando a los cobradores, no importa. Yo tengo un Dios todopoderoso que no ha perdido ninguna batalla y me va a sacar adelante como lo ha hecho siempre.
Y entonces las cosas se empiezan a crear de la nada, porque el Señor empieza a enviar la respuesta, porque ve en nosotros que hay el ingrediente de fe, de fe, de fe, de fe. Y entonces el Señor empieza a bendecirnos y a crear aquellas cosas que no se ven y no existían, porque el Señor es poderoso y no ha perdido ninguna batalla. Hay un libro muy interesante que se llama La ciencia de la oración, del pastor G. Ávila. Y me encantó ese libro porque menciona él y dice, mire, dice, y menciona ciertas, todas las bendiciones que Dios le dio a él, todo aquello lo que nos recordamos de él, si usted se recordará, y algunos todavía se recuerdan. Pero quiero aterrizar en esto, una de tantas cosas que menciona en ese libro, La ciencia de la oración, por el pastor G. Ávila. Búsquelo, cómprelo, léalo, le va a servir mucho. Y dice él que todas las cosas se deben de crear. Entonces él dice, él creaba la campaña en el estadio tal, y dice, en ese estadio se van a salvar 2,000 personas, 3,000 personas. Y dice que él empezaba a orar, a crear, y la veía y veía. Y dice que de esa forma logró, porque él menciona, como dice, es la ciencia de la oración, dice, de esa forma, él vio a muchos parientes, a muchos familiares convertidos al Señor. Entonces él dice, él los veía ya regenerados, convertidos. Y dice, entonces cuando aparecía tal evento, entonces él ya no se extrañaba cuando el pariente tal pasaba adelante o se reconciliaba tal persona en un evento. Él ya no se admiraba por eso, porque ya hace años, dice. Entonces él menciona de un hijo que él lo creó hace 15 años. Imagínense, estuvo 15 años creando el hijo. Entonces dice él que ya cuando aparece la persona, es porque es como, para que lo entendamos, es como la preconcepción, ¿cómo le llaman a esto? El preconcebido. Entonces fuimos preconcebidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces él menciona que todas las cosas se deben de crear en la oración desde antes, ya cuando aparece la tierra. Por eso aquí lo vemos acá. Esto no había sido, esto no era un diseño de este momento. Este era un diseño de hace muchos años que el Señor le había dado a este pueblo, que le había diseñado una tierra que fluía leche y miel. Entonces ellos debían de entender de que no era una cosa de hoy para mañana, era un plan diseñado de Dios para darles lo mejor de la tierra, pero ellos no lo entendieron. Y usted no lo entiende, que este año va a ser mejor que este año, porque ya desde hace años Dios lo diseñó, que este año usted va a salir adelante. Pero nos llena la atmósfera y accionamos como los 10. Y entonces el Señor se molesta y dice, qué desgracia de este, dice. Desde hace años le vengo diseñando que va a tener casa. Desde hace años le vengo diseñando que va a tener esto, que va a tener esto otro, que va a salir de los problemas, y no entiende. Entonces dice el Señor, va a pasar otros 40 años y no va a poder entrar a la tierra que fluye leche y miel. Por nuestra incredulidad. Es que no veo, es que tienen que no lo vea, tiene que verlo. Y si no lo ve, mejor cállese, no diga nada, solo crea, porque el Señor es poderoso para cumplir todo lo que Él ha diseñado para nuestra vida. Estos 10 espías cometieron un montón de errores. Si ellos no hubieran creído, mejor se hubieran quedado callados. Pero hicieron pecar a todo este pueblo. Dicen que una frase muy interesante que leí esta
semana dice que lastimosamente los cobardes no se mueren solos. Siempre los cobardes quieren llevarse a otro a la tumba. Y esto les pasó a estos. O sea, ellos, por lo menos ellos hubieran sido cobardes, se hubieran quedado callados. Solo hubieran ido a hablar con Moisés. Miren, nosotros no creemos en eso que ha dicho Dios que le va a dar esa tierra, no creemos. Pero los tipos dicen, a vos pidieron prestado el micrófono, señores, a morir van. Señores, ni se atrevan a ir porque ahí hay gigantes. Y usted viera cómo este año ya va a haber. Este año usted no va a poder salir adelante. Este año lo vamos a enterrar. Este año se va a ir mojado para Estados Unidos. Cállese mejor. No diga nada mejor. Muérase solo. Pero no contamine a otros. No nos contamine a todos los que queremos creer en el Señor, que el Señor es poderoso para sacarnos adelante. No nos contamine, contamínese usted, muérase usted, piense lo que quiera usted, pero a los que queremos creer en el Señor, que el Señor nos va a sacar adelante, que nos va a restaurar de esa enfermedad, que vamos a ir de poder en poder este año, nosotros le creemos al Señor. Aunque el panorama se vea difícil, Dios es poderoso para sacarnos adelante, porque Dios es el Dios de los imposibles. Es que no se ve la luz, no se ve la luz, pero sí se ve que tras de nosotros va guiándonos el poderoso de Israel. Y Él es poderoso para abrir camino en el desierto. Él es poderoso para dar agua en el desierto. Él es poderoso para restaurarlo de esa diabetes. Él es poderoso para sanarlo de SIDA. Él es poderoso para sanarlo de cualquier enfermedad, porque Él murió en la cruz del Calvario para darnos sanidad a los seres humanos. Porque usted es su hija. Ah, pues hermano, será cierto, dirá alguien. Sí. ¿Qué padre va a querer ver a su hija que le estén amputando el pie? Nadie. ¿Qué padre va a querer ver a su hijo tirado en una cuneta? Nadie. ¿Pero por qué pasa eso? Porque nos llenamos y creemos en las adversidades y en las dificultades. Mire, es que de excusas y de problemas está lleno el mundo. Y entonces decía el pastor G. Ávila, decía, y pone varios ejemplos en donde dice, en tal campaña nació, dice, tal hijo espiritual de tal país. Y decía, yo quiero 100 hijos, dice, en Venezuela. Y entonces empezaba, dice, a orar por aquellos 100 hijos. Y allá cuando llegaba a Venezuela tenía aquellos 100 hijos espirituales. Los veía. ¿Qué ve usted para este año? ¿Qué estamos viendo para este año? Lo que dicen las noticias. Bueno, si usted ve lo que dicen las noticias, lo que dicen los políticos, lo que dice la gente, le quiero dar una buena noticia. Se le va a cumplir todo lo que diga esa gente. Y se le va a cumplir en su vida. Pero también le tengo una buena noticia. Que si usted y yo aprendemos a aplicar este ingrediente esencial en nuestra vida, que es la fe. Y entonces dice la gente que el tiempo está difícil. La gente dice que el tiempo está difícil, pero la palabra del Señor dice que yo voy de poder en poder. El tiempo está malo, pero la palabra del Señor dice que yo voy a salir adelante. La palabra del Señor dice esto. La palabra del Señor dice que seremos cabeza y no cola. La palabra del Señor dice que vamos a dar prestado y no vamos a andar pidiendo prestado. La palabra del Señor dice que vamos a morir en victoria. Si nos quedamos con lo de las noticias, mire, no se recuerda en la pandemia, pues. Nos aniquilaron las noticias. Ese, valga el comercial, ese canal CNN, si nos aniquiló, pues.
y que esto y que el otro y acá. Y es una realidad. No estaban mintiendo. Pero es ahí en donde nosotros tenemos que ver más allá. Más allá. Y el más allá es la gloria del Señor. Esa vida eterna. Y es ahí en donde nosotros tenemos que ver que nos estamos llenando de incredulidad. Y cuando nuestra vida se está llenando de incredulidad, entonces estamos a punto de que el Señor nos deseche. Y cuando Dios desecha a alguien por incrédulo, es triste. Y usted ve acá, desecha a este pueblo y dice: no, nadie va a entrar a la tierra que fluye leche y miel, por incrédulos. Porque yo desde hace cientos de años, desde el padre Abraham, les había diseñado que iban a tener esta tierra. Desde hace años yo los hice nacer en El Salvador, los hice nacer en Soyapango, los hice nacer acá en esta familia, porque yo los iba a bendecir, porque yo los iba a sacar adelante. Y estos niños no creen. Entonces, que no crean, que mueran así. Ya no van a poder entrar a la tierra prometida. Que mueran así, que los mate un recibo de luz, que los mate un recibo de agua, porque no creen en el Señor. Pero yo no los diseñé para eso. Y entonces ahí está la gente muriendo. ¿Y por qué se murió? Porque un recibo de agua lo mató. Un recibo de una casa lo mató. No la pudo pagar. Y ahí estamos enterrando a un montón de hermanos por eso. Pero los que le creemos al Señor no nos va a enterrar ningún recibo de agua, ni ningún recibo de luz, ni ningún recibo de nadie. Nos va a enterrar la voluntad del Señor cuando Él diga: me lo llevo. Dice, y es acá en donde nosotros tenemos que tener claro que usted no es producto del hoy. Usted y yo no somos producto del hoy, ni del mañana. Usted y yo somos un diseño desde antes de la fundación del mundo. No, se lo vamos a poner bien así. No existía la tierra, no existían los mares, no existían las galaxias, y Dios ya había diseñado que usted iba a nacer en Soyapango y que iba a ser de victoria para este país y para muchos países. ¿Y por qué no se ha cumplido eso? Porque nuestra incredulidad nos ha matado por todos estos años. No le hemos creído al Señor. Pero es ahí en donde el Señor le habló a Moisés. Es ahí donde el Señor nos habla. Tenemos que creerle al Señor. Tenemos que creerle que esta tierra es de nosotros. Tenemos que poseerla, tenemos que creer. Es que yo no veo nada así, no vamos a ver nada, nunca vamos a ver nada. Siempre los tiempos difíciles siempre van a estar. Pero como nosotros estamos en la mano poderosa del Señor y hay un poder sobrenatural que nos va abriendo el camino, entonces a pesar de las dificultades, nosotros siempre vamos a salir victoriosos y vamos a salir ganando las batallas y las guerras. Porque con nosotros va un poder que nunca ha podido ser vencido. Muchas hermanas en las iglesias se desesperan. Dicen: hermano, mire, ya me hacen bullying porque dicen que ya después de los 30 años ya estoy quedada, dice usted que me escucha. Y entonces con este loco que me agarre ya está bien. Y ahí aunque me pegue un hijo y después me lo deje y me toque mantenerlo, no me importa, hermano. Y ahí vemos un montón de gente en esas circunstancias. Se nos agotó la fe. Pero es ahí en donde tienes que creer en el Señor. Y acá y en este ministerio hay muchos ejemplos en donde en la Biblia, misma Biblia, dice que Sara a los 99 años tuvo un hijo. Es que Dios no hay imposibilidad de nada. Si Dios quiere bendecirte, tenés 200 años, Dios quiere bendecirte a los 200 años que tengas 6 hijos. ¿Y algo imposible para Dios? Pues
Lo único que nosotros tenemos que hacer es creerle, que no importa que tengas 30, no importa que tengas 40, no importa que tengas 50, no importa que tengas 70, Dios es poderoso para cumplir su promesa en ti. Punto. ¿Cómo? Y si no lo entiende, mejor cállese y solo crea y vea, porque el Señor, cuando menos sienta, va a cumplir su diseño en usted. Este año es un año de bendición para nuestra vida, pero tenemos que creerlo. Pero también les tengo una mala noticia. Muchos este nuevo año van a ver lo que las noticias ven. Van a ver y le van a creer lo que los políticos dicen. Van a creer lo que la gente dice. Y se van a hundir. Y se van a ahogar. Porque este mundo no tiene, oiga bien, joven, este mundo no tiene lo que el Señor ofrece. La paz que el Señor ofrece no la tiene este mundo. Este mundo ofrece una paz temporal, una paz que el 31 te pones a chupar y el primero amaneces con una gran goma. Esa es la paz que ofrece este mundo, una paz falsa. Pero la paz que el Señor ofrece es una paz que no necesitas guaro, es una paz que no necesitas cerveza, es una paz que no necesitas droga, es una paz que no importa que vivas en una comunidad y tengas un montón de hoyos, el techo, y te mojes por la lluvia. Tienes una paz y una felicidad que cualquier millonario que vive en Beverly Hills, porque es una paz que brota del interior y corre hacia afuera, porque la produce la vida eterna que el Señor ha depositado en nuestros corazones. Me dice un hermano que trabaja en el hotel, me dice: hermano, es que esto no lo entiende la gente, me dice. Aquí no hay fiesta sin guaro, me dice, pero ellos no entienden que nuestras fiestas son sin guaro y nos alegramos más que ellos, me dice. Porque ellos con guaro solo es el ratito. Y me dice, cuando no están tomando, me dice, andan bien serios, me dice. Yo aquí veo algunos varios serios ya. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Cuando no toman bien serio, pero mire, nosotros, me dice, sin guaro, sin droga, sin cerveza, mire qué fiestón nos echamos. Así es. Y sin pisto también, porque ese salón vale como $15,000, para que usted tenga una idea. Y por 20 pesos usted estuvo en una fiesta de $30,000. Los que vivimos en Soyapango, papá, el Señor nos lleva donde Él quiere. ¿Sabe? En ese salón donde estuvimos, ahí se casan los pomas. Pero el Señor no le importa que se casen los pomas. Él quiere también que lleguen la descalza y esté ahí, porque Dios es poderoso para levantar a aquellos que supuestamente la gente no quiere nada con ellos. El Señor es poderoso para llevarlos y sentarlos en la misma silla donde están ellos. Me dice el hermano, esta es una fiesta de rico, me dice. Este salón, me dice, lo damos con 450 platos de $30, por lo menos solo de platos, más $3,000 solo de alquiler de salón, me dice el hermano. Para que usted tenga una idea de dónde estuvo sentado. 3,000 solo de alquiler, 450 platos de 30 más el guaro. Es una fiesta de no menos de $50,000. Pero no importa, nosotros ahí nos llevó el Señor, porque para Dios no hay nada imposible. Él quiere levantar a los de Soyapango y dice, yo los quiero que vayan a sentarse allá y vayan a comerse una tortilla allá. Y Dios es poderoso. En tiempos difíciles, Dios hace lo que Él quiere con uno, el diseño que Dios tiene para uno. Denle un fuerte aplauso pues al Señor.